Bueno, continuamos ahora con algunos datos sobre la esfera del software libre o de código abierto. La importancia, la relevancia, la extensión del software libre o de código abierto se puede medir de distintas formas. Una de esas formas es relevar el peso de las aplicaciones que son enteramente de software libre y código abierto. Y a otra forma es la de cuantificar la presencia de componentes de software libre o de código abierto dentro de aplicaciones privativas, ¿no? Eh, el software es un objeto complejo que incluye a su vez distintos componentes, distintos elementos, entonces tenemos esas dos formas, ¿no? Y a su vez tenemos una enorme variedad de programas de computadoras, de sistemas operativos, hasta simples aplicaciones. Entonces hay que decir que se trata de una medida desafiante, de una medida compleja, ¿no? Que no tenemos indicadores muy sólidos. Hay que decir, no obstante, que son bastante mejores los indicadores que tenemos hoy que los que teníamos hace 15 o 20 años. Dicho esto, y respecto a la segunda cuestión, la de presencia de componentes de software libre o de código abierto dentro de aplicaciones privativas, tenemos que en una muestra de software que hizo Black Duck On Demand, el 96% de las aplicaciones tenían componentes de código abierto, con un promedio de 257 componentes por aplicación, ¿no? Pero, digamos, 96% de una u otra manera hacían uso de software libre, o perdón, de software de código abierto. El porcentaje promedio del código abierto en las bases de código creció desde el 36% al 57% ahí dice el último año, pero el último año creo que refiere a 2016, ¿no? O 2017, el momento que se hizo este estudio. Entonces, el punto acá es que es un porcentaje, el promedio, ya no que aparezca un componente, sino que en el promedio de los componentes que se utilizan, la mayor parte parece ser ya de código abierto de software libre y que hay una tendencia creciente hacia la utilización de componentes de software libre o de código abierto. Entonces, no se trata de un fenómeno marginal, de un fenómeno lateral, como quizás lo era en algún otro momento, sino de un fenómeno masivo y quizás incluso dominante. Acá les puse un gráfico de 2010 que yo usaba antes en este tipo de clases, para que veamos el contraste con los datos más nuevos que busqué ahora. En 2010 el dato era que Windows tenía una participación, dentro de sistemas operativos, ¿no? Este es el mercado de software en sistemas operativos, que Windows tenía un 92%, un poco más del 91% de participación en el mercado, que el sistema operativo de Mac tenía algo más de un 5% y Linux un 1%. Hay algunos más libres, como FreeBSD, BSD, pero con valores muy, muy bajos, ¿no? En el mercado de los sistemas operativos. Eso en 2010. Ahora vamos a ver cómo esto se ha modificado. Este cuadro tiene muchos elementos, vamos a recorrer algunos de sus valores, aquellos a los que les puse una especie de óvalo violeta alrededor, para tratar de hacer algunas reflexiones. Acá tenemos una comparación entre 2010 y 2016. Veamos, en el primer nivel es en el de los sistemas operativos de computadoras personales. Tenemos por un lado que Linux pasó de un 1 a un 2%. Sigue siendo menor, pero se duplicó esa participación, lo cual es importante. Y tenemos que Windows, por el contrario, cayó del 94. Fíjense que hay pequeñas diferencias. Antes la otra estimación le da 91 y pico, acá es 94. Pero digamos, el punto es que cayó en el mismo registro metodológico, cayó de 94 a 89, ¿no? Eso es un primer elemento. En cuanto a los sistemas operativos de los artefactos móviles,
acá tenemos un dato notable. Android pasó de 11 a 72%. Era lateral en el 2010, en 2016 y hoy más es dominante. Android, como habíamos señalado en la presentación anterior, tiene una situación un poco ambigua, pero es un software de código abierto. Utiliza código abierto, está abierto, lo que pasa que utiliza encima aplicaciones privativas que dificultan algunas formas de adaptación, pero su código está abierto. Tenemos ahí que los otros sistemas, los más cerrados, han descendido su participación, como el de Apple, como Symbian de Nokia. Bueno, Windows siempre tuvo una participación muy modesta, BlackBerry, que tenía importancia en 2010, ahora está debajo del 1%. Entonces, lo que vemos en el nivel de los sistemas operativos móviles es que Android, un sistema de código abierto, aunque generado con fines de lucro, gratuito pero con fines de lucro por parte de Google, ha acrecentado su participación de forma muy llamativa. En el nivel de los web browsers, de los navegadores para computadoras de escritorio, tenemos que Mozilla Firefox, que era un abanderado del software libre, libre en el sentido más estricto, no solo el código abierto, sino software libre, ha caído su participación, que en 2010 estaba en el 31%, bajó al 15%, y hay que decir, no obstante, que los software privativos, como el Microsoft Internet Explorer, cayeron de 47 a 24, entonces cayeron aún más, digamos, que Mozilla Firefox. El crecimiento más notable aquí lo tenemos en Google Chrome. Chrome pasó del 14 al 59%, ¿no? Chrome, recordemos, era un sistema, un software privativo, pero con componentes muy importantes de código abierto, ¿no? Entonces, es importante ahí tener en cuenta que si bien no es código abierto de manera completa, hay una fuerte presencia del código abierto en eso que creció muchísimo del 14 al 59%. Linux, perdón, pasamos ahora a los servidores, ¿no? Es un mercado en el que Linux hace mucho que tiene el segmento dominante, cayó un poquito, del 69 al 67%, pero sigue siendo muy, muy importante, mientras que Windows creció ese 2%, del 31 al 33%, pero domina Linux. Y eso se explica porque los servidores son computadoras especialmente potentes o importantes. Cuanto más importante es una computadora, más importante es tener software libre. Ya vamos a reflexionar sobre esto un poco más abajo en esta presentación, pero vemos esto en el dato de los servidores. En cuanto a los servidores web, tenemos Apache, que es un tipo de Linux que bajó del 72 al 51, pero sigue siendo dominante el software libre. Nginx, o no sé bien cómo se pronuncia, creció. También tenemos ahí presencia de código abierto en ese segmento. Y dentro de el manejo de contenidos, los sistemas de manejo de contenidos web, ahí se me movió el óvalo, debía estar sobre WordPress, que quizás lo conozcan, es un gestor de contenidos bastante usual, que creció del 51 al 59% y que es de código abierto, ¿no? Entonces tenemos que la participación de distintas formas de código abierto, desde el software libre más extremo hasta algunas donde el código abierto es, donde el programa, digamos, es de código cerrado, aunque tenga componentes fuertes de código abierto, como es el caso de Chrome, en toda esa amplia gama de lo que está alrededor del software libre y de código abierto, tenemos presencia muy importante en todos estos niveles del software, ¿no? Así que eso nos permite darnos una idea. Podemos ver ahora evoluciones creo que les puse dos mercados acá, el de
los sistemas operativos y el de los navegadores. En cuanto a los sistemas operativos, espero que se pueda ver ahí bien con claridad. Me parece que es interesante ver el dato que tienen arriba, el actual y la evolución. En términos de el dato actual, tenemos que Android es el sistema operativo dominante, combinando todos los dispositivos, con 39%, superando ya a Windows. Recuerden que Android es código abierto, con algunas salvedades, digamos, no es el modelo más extremo de software libre, pero en principio es de código abierto. Linux tiene poquito, menos del 1%, pero tenemos que Android ha superado a Windows, que era el dominante. Y miren la evolución. Windows cayendo fuerte y es superado en 2017 por Android, que venía creciendo de manera muy clara. Tenemos que el sistema operativo los dos sistemas operativos de Mac, de Apple, mejor para computadoras, notebooks y para celulares, para los famosos iPhone, tienen el 14 y el casi 8% respectivamente, pero se han mantenido más o menos constantes. Eso también está asociado a que tienen un nicho de mercado peculiar. Lo que se ha vuelto muy masivo es naturalmente Android a través de las tabletas y de los teléfonos de distintas aplicaciones. Está ahí parejo, verán, la relación con Windows, por más que trabajan con distintos artefactos, pero vemos que el software de código abierto tiene una presencia, aún en este mercado muy masivo, una presencia muy importante, ¿no? Que no era algo que viéramos hacia 2013 y mucho menos antes. Entonces ese es un dato importante. Respecto de los navegadores, tenemos un dominio absoluto de Chrome que desplazó ya en 2012 al Internet Explorer, es decir, al producto de Microsoft que está en azul, que había tenido un porcentaje muy alto, pero bueno, cayó de manera bastante empinada. Tenemos ahí un fenómeno que mencionábamos antes. Firefox, de acuerdo a esta estimación, tiene apenas un 4%. Fíjense que los datos varían según quien lo mida. Pero el punto, en cualquier caso, es que Firefox llegó a tener en 2011, 2012 un share del mercado, una participación bastante alta, superando el cuarto, el 25%, estando incluso cerca del 30%, pero que a partir de entonces viene cayendo. Pero Chrome, insisto, no es un software libre, ni siquiera de código abierto, pero tiene en buena medida, incorpora código abierto. El de los navegadores es un mercado muy dinámico, con cambios incluso más fuertes que el de los sistemas operativos, entonces esto podría modificarse en los próximos años. Un dato que me parece muy interesante es el de las supercomputadoras, y este dato les puse unos pocos años, pero se viene manteniendo constante hace 10 o 15. El resumen de este cuadro, ahora lo vemos un poco más en detalle, pero el resumen de este cuadro es que si uno busca las supercomputadoras, es decir, las 500 computadoras más potentes del mundo, el 90% utiliza software libre. De eso, una buena cantidad, el 60% si quieren, aproximadamente es Linux. Y después hay otras formas de software libre, distintos tipos de software libre, pero sumados todos ellos nos dan cerca de un 90% de software libre. Perdón. Entonces, tenemos un patrón claro, que es el que les señalaba antes. Cuanto más sofisticado es el artefacto, más se usa el software libre. Ahora, ¿por qué se adopta el software libre y de código abierto? ¿Cuáles son las razones? En el caso de los países con alta piratería, en los servidores, es decir, en las máquinas más importantes, y las supercomputadoras y los navegadores, el software libre no se elige porque sea gratuito. Esta es una cuestión importante y que se asocia con algo que les comentaba en el fragmento del video anterior, ¿no? El software libre no se define por ser gratuito, puede serlo o no serlo, y en consonancia con eso, su adopción no necesariamente, sobre todo en estos casos que enumero ahí,
no necesariamente está vinculado a su gratuidad. Se adopta sobre todo por temas que vamos a enumerar ahora. Cuanto más costosa es la máquina, cuanto más crítica es la aplicación, cuanto más sofisticada es la funcionalidad y cuanto más especializados son quienes lo utilizan, más se recurre al software libre, ¿no? Tengan en cuenta esas variables. ¿Y por qué? Porque el código abierto permite adaptar la configuración del producto, esa es una primera cuestión, se puede adaptar y eso es muy importante para clientes sofisticados, para situaciones críticas, y por otro lado, porque las cuestiones de seguridad se solucionan mejor en un software que tiene código abierto, es decir, en un software que es transparente, genera menos dependencia de terceros, que es lo que no quieren las compañías más poderosas, en las computadoras más potentes. Entonces no es una cuestión de recursos, no es una cuestión de plata, sino una cuestión de seguridad y de adaptabilidad la que permite que el software libre, ¿no? Y de código abierto. Entonces ese es el elemento bastante más decisivo. Entonces esto respecto del software libre o de código abierto. Pasamos ahora a ver de manera bastante rápida algunos comentarios sobre las licencias Creative Commons. Lo primero que hay que decir, reforzando una idea que también mencionaba sobre el software libre, es que no debemos pensar al copyright y a las licencias Creative Commons como opuestos, sino que las licencias Creative Commons operan al interior de las legislaciones de copyright o de derechos de autor. Esto se dice, por ejemplo, en las preguntas usuales de la página Creative Commons, donde dice que una licencia Creative Commons está basada en el copyright. Por ende, aplican a todas las obras que están protegidas por la ley de copyright. La clase de obras que están protegidas por la ley de copyright son los libros, las páginas web, los blogs, las fotografías, películas, videos, canciones y otras producciones audiovisuales, por ejemplo. Los programas de software están protegidos por el copyright o por el derecho a autor, pero, como se explica en otras partes de la licencia, Creative Commons no recomienda protegerlas o regularlas con una licencia Creative Commons, sino que recomienda utilizar GPL y otras licencias de software. O sea, Creative Commons está pensado, como decíamos al principio de esta presentación, en el primer video, para los contenidos, textos, audiovisuales, música, páginas web y cosas por el estilo, pero no para software. Para el software se utilizan GPL y otras formas de software de licencia que generan software libre de código abierto, pero no las Creative Commons. Bueno, ¿qué es una licencia Creative Commons? Es una licencia que te da la habilidad para dictar cómo otros pueden ejercer tus derechos de copyright o tus derechos de autor, ¿no? Te permite liberar algunos derechos que te da el copyright. No te permite restringir más que lo que ya restringe el copyright, pero te permite, como decía, liberar, aflojar, digamos, algunas restricciones respecto del uso, respecto de la copia y respecto de las obras derivadas, ¿no? Entonces, hay cuatro cuatro tipos de permisos que se combinan a voluntad del titular de las que van a terminar siendo las licencias Creative Commons. O sea, cuatro elementos. Por un lado, el de la atribución. Este es un elemento que simplificadamente digamos que es compulsivo en las licencias Creative Commons. En todos los casos las licencias Creative Commons tienen que mantener la atribución de autoría, es decir, el nombre o los nombres de las personas que son titulares de esa obra. No se puede, en las licencias básicas de Creative Commons, eliminar la atribución de autoría. No se puede en parte porque esto colisionaría con lo que mencionaba antes, muy al pasar, el elemento de los derechos morales dentro de los derechos de autor. No se puede eliminar el vínculo entre el autor y su obra, ¿no? Que por cierto es algo que Foucault y sobre todo Chartier en sus textos sobre derechos de autor señalan como algo importante. Cuando arranca el copyright en 1710,
Esto es lo que discute Chartier, Foucault lo hace de un modo más difuso. Eh, Se establece este vínculo entre la obra y un autor o una autora individual, ¿no? Entonces, las legislaciones de derecho de autor y de copyright todavía hoy no permiten disolver este vínculo entre un nombre y una obra. Y por eso las licencias de Creative Commons obligan a que eso se mantenga, para no colisionar con las leyes de derecho de autor y de copyright. Bueno, la segunda cuestión es la variable de si se permiten usos comerciales o no. Puede ser que uno permita utilizar la obra sin usos comerciales o puede ser que uno sí permita usos comerciales de la obra. En tercer lugar, la idea de share alike, de compartir igual, que puede implicar que uno permita que sobre la obra derivada se utilice cualquier licencia, se licencie de cualquier modo. Yo comparto, digamos, un tema musical y permito que sobre una modificación de ese tema musical se ponga cualquier licencia, o obligo, como es en el caso de la GPL, a que cualquier obra derivada se comparta con una licencia similar a la que yo le puse a la obra original. Y en cuarto lugar, perdón, la variable de no permitir obras derivadas, ¿no? Uno puede permitir o no obras derivadas. Se permite obras derivadas de la obra que se está compartiendo o no se permite ninguna obra derivada. La verdad que esto está puesto así en algunas explicaciones de Creative Commons, puede resultar un poco complejo o confuso. A mí me parece que les va a quedar mucho más claro cuando ven esto que está acá, que es la cuestión concreta. ¿Ustedes quieren ponerle una licencia Creative Commons a la obra de la cual son titulares de derecho de autor? Bueno, entran a la página de Creative Commons y les van a aparecer estas dos opciones. Les hacen dos preguntas básicas con dos opciones cada una, o sea que de ahí, en función de las combinaciones que tienen ahí, pueden obtener 6 licencias, ¿no? Si no contamos la cuestión de la jurisdicción, dejemos eso de lado, pero si vemos las dos preguntas, una con dos opciones y otra con tres, con eso se van a entender rápido las opciones de licencia que hay en Creative Commons, de las licencias básicas. La primera pregunta es, ¿permitís usos comerciales de tu obra? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿permitís modificaciones de la obra, o sea, obras derivadas? Sí, no, y en el medio una opción que es sí, mientras que las obras derivadas se compartan igual. Este compartir igual es que tengan la misma licencia que tenía la obra original, ¿no? Una Creative Commons que permita a su vez utilización de obras derivadas. Entonces tenemos estas dos variables con dos opciones una y tres opciones la otra, que nos da un resultado total de 6 licencias Creative Commons. Ahora, volviendo a la cuestión concreta, ustedes se preguntan, ¿quiero compartir una obra determinada? Bueno, entran a la página de Creative Commons y eligen sobre estas dos opciones, les van a dar ahí una identificación para que ustedes le pongan a su obra, que tiene un link al texto legal, que es más largo naturalmente que lo que estamos discutiendo acá, de la licencia que ustedes le están poniendo a su obra. Esto da entonces un resultado de 6 opciones. La de atribución, que es la menos restrictiva de todas. Con la de atribución lo único que tiene que hacer cualquier persona que hace uso de su obra es mencionarlos ustedes, mencionar al titular o a la titular, los titulares, les titulares de la obra. La opción que está en el otro extremo sería la anteúltima, la de atribución no comercial y no, sin obras derivadas. Entonces, no se permiten usos comerciales y no se permiten obras derivadas de la obra. Se puede compartir, pero solo exactamente como está. No se puede recortar, no se puede editar, etc. Y hay una serie de otras opciones que ustedes ya irán comprendiendo leyendo aquí o en función de las combinaciones de las dos variables que veíamos antes. Lo ven en el práctico también, o pueden hacer preguntas naturalmente, pero lo que me interesa acá es que contrastemos con el caso del software libre. El software libre era talle único, una licencia, y en Creative Commons tenemos la posibilidad de combinar distintas opciones, ¿no? De licenciar de distinto modo. ¿A cuál se parece
una pregunta sería para pensar, ¿a cuál se parece la GPL? ¿A cuál de las licencias Creative Commons se parece la GPL? Bueno, uno podría decir que se parece un poco a una de atribución y a la segunda, ¿no? Atribución y share alike. Hay que... En realidad tampoco tiene lo de atribución tan claro, pero la más parecida es la que tiene solo share alike, que es compartir igual, ¿no? Puedes hacer usos comerciales, puedes hacer obras derivadas, pero tiene que tener una licencia similar la obra derivada. Pero bueno, entonces lo más importante es ver cómo las Creative Commons, que son posteriores en el tiempo a las GPL, ya introducen un abanico de opciones, de licencias. Bueno, hay otras licencias de Creative Commons que tratan de ser de dominio público, tratan de marcar aquello que está en dominio público, no, es decir, no que un titular de derechos de autor o de copyright elige ceder parte de sus derechos para que se pueda compartir, sino que se identifica aquellas obras que ya están en dominio público porque ha vencido el derecho de autor de sus titulares, ¿no? Eso es la PD, lo de Public Domain, y las CC0 es un intento extremo de no incluir tampoco el derecho de atribución, pero son unas licencias que no han tenido demasiado uso y son un poco controversiales con la legislación vigente. Habría que hacer una discusión técnica, no nos vamos a meter en eso, pero nomás lo menciono para que sepan que existieron en algún momento estas dos cuestiones. Bueno, antes de pasar a pensar las implicancias para la teoría política y económica de estas licencias, vamos a hacer, tanto de las del software libre como de las de Creative Commons, vamos a hacer un corte y vamos a dejar esta última parte para el tercer y último video de esta presentación.